Matías, adelante, te escuchamos. Gracias, Javier. Estamos, con el fiscal Holguín. Gracias, doctor, por recibirnos, por hacerse un tiempito como siempre y abrirnos las puertas de su despacho para consultarle sobre, esta causa que viene ya desde hace un tiempito con respecto a esta denuncia a una exdiputada, con respecto a, denuncia de corrupción, todo un tema que se está investigando por parte de la Fiscalía. Gracias por recibirnos. Muchas gracias. Sí, recibimos una denuncia la semana pasada, específicamente con respecto a la Casa de la Música. Me voy a reservar el dato porque justamente una investigación se encuentra en trámite. Para entenderlo, básicamente se denuncia la desaparición de una serie de elementos que serían propiedad de la Casa de la Música y que las antiguas autoridades supuestamente habían retirado de ese lugar sin haberla repuesto. ¿Quién hace la denuncia, fiscal? Y cómo comienza esto a llevarse a... Bueno, las nuevas autoridades de la Casa de la Música, al encontrar y hacer el inventario, encontraron el faltante de estos elementos e incluso encontraron personas que advirtieron el momento en que esos elementos eran retirados por ciertas personas funcionarias anteriores. Eso es el principio de lo que es la denuncia. Se está haciendo una serie de investigaciones con respecto a esto y por ahora no podemos adelantar, pero que seguramente en los próximos días tendremos resultados, confirmaciones o también citaciones en su caso para ampliar el denuncio, para dar explicación en otros casos sobre esta situación. Pero básicamente la denuncia se referiría a eso, a que ciertos elementos que son propiedad o serían propiedad de la Casa de la Música habían sido retirados del lugar y no vueltos a reponer hasta el día de hoy, y que los acusados serían las antiguas autoridades de esta área del gobierno, de la Casa de la Música que está acá en Cayanco. Bueno, Javier, te está escuchando el fiscal. Si querés consultarle, estamos conectados. Bueno, tenga cuidado, doctor, cuando deje la puerta abierta, porque cualquier causa que anda dando vuelta de denuncia se manda a la fiscalía suya, ¿vio? Sí. La verdad digo, te toca la de Freixe, que no viene nada bien esa viene, y ahora esta otra. Bueno, yo digo siempre, lo digo acá, lo tomo con un poco de humor, ¿no? No es porque esto sea chistoso, pero lo tomo con un poco de humor, porque digo, y reclamo esto, de la declamación hay que pasar al hecho, no hay que ser declamativo. Y bueno, a ver, se ha hecho la denuncia se ha hecho de manera formal, y es lo que nosotros decimos siempre, no solamente hay que salir a hablarlo, hay que denunciar y que ustedes, que son los encargados de investigar, bueno, sean los encargados de decir, che, esta denuncia tiene asidero, la vamos a llevar adelante, pasó, no pasó, qué pruebas se aportan o qué pruebas no se aportan. Exactamente. Si no se convierte, perdón el término, doctor, se convierte en puterío político, y esto no. Exactamente. No, y más, incluso le digo, el primer caso que tuvimos en relación a señor Freixe, en el cual se denunció una irregularidad en la designación de autoridades de la Sociedad Rankel, nosotros aclaramos bien la situación como fue, que si bien no era una falsificación de firmas, sí existía irregularidades en cuanto a cómo se llamó, sí una asamblea que nunca se hizo, y sobre... básicamente autorizada o con el aval de personas que no sabían lo que se estaba por realizar. Eso quedó aclarado, totalmente aclarado. Las autoridades de la sociedad de adopción, que en este momento se encuentra suspendida, se encuentra intervenida, posteriormente seguro van a hacer los trámites para dejar sin efecto esa designación. Y también surgió ahí la falta de entrega de documentación, que nosotros ya la conseguimos y se la restituimos a la sociedad, para que, y de eso han surgido otras denuncias que están tramitando en el Poder Fiscalía 1, y demás cosas, pero la cosa es justamente tratar de ir aclarando, y si las cosas, si hay un delito, avanzar sobre él, y si no, aclarar las circunstancias para que la gente de esta manera esté más tranquila. Creo que en la causa Rankel, en lo que no ha tocado hasta ahora, fuimos suficientemente rápidos y eficientes, claro. Y logramos el resultado, ¿no? Claro, exactamente. Doctor, yo te pregunto esto, ¿cómo empieza o cómo se maneja una causa de este tipo? Donde vos decís, che, se presenta alguien y dice, mira, Holguín se fue del despacho de él el día que se fue, porque se le acabó la fiscalía, pero se llevó 2 parlantes, se llevó el tambor de la cerradura del cajón del escritorio, desarroscó los tomacorrientes y se los llevó, dejó los cables pelados. Bueno, ¿cómo se comprueba todo eso? Porque digo, no es fácil lo que dice uno y lo que dice otro.
Es que exactamente, eso hay que avanzar porque desgraciadamente una de las formas que existe de corrupción es justamente la no registración de las cosas. Claro, que no haya inventario. O sea, se compran cosas y nunca se registran. Claro. Entonces fue difícil hacer un inventario. Incluso la provincia ha manifestado el tema, por ejemplo, de los automotores, que gran parte no funcionaban, no se encontraron donde estaban. En el caso de la sociedad de Ranquel se encontraron un montón de patrulleros, de camionetas, que eran de la policía o de otras reparticiones, que se encontraban ahí prestadas, o no se sabe muy bien, eso se está también estudiando. Sí, es todo un tema porque normalmente cuando se suceden estos actos, básicamente hay actos anteriores que se hicieron para tratar de evitar la investigación. Claro. Entre ellos, por ejemplo, la no correcta registración, cosa de que no haya un inventario actualizado. Incluso acá el Poder Judicial tiene un muy buen sistema de esto en el cual se registran incluso hasta las sillas, que como debe ser. ¿Sí? Nosotros hemos pedido, por ejemplo, cosas para guardar expedientes y tienen un código de barras en los cuales al momento que se sale de una área y se pone en otra, se modifica esta situación. Así debería ser, pero en los gobiernos provinciales son mucho más grandes, mucho más descentralizados, mucho más importantes, por ahí se hace difícil y por ahí muchas veces eso es utilizado para hacer algún tipo de trampa o cosas por el estilo. No avanzo opinión sobre esto porque tenemos que analizar estas circunstancias, pero ese es muchas veces el modo de proceder en estos casos, ¿no? Primero, ver la cuestión de inventario. Si no está en inventario no significa que no sea de la provincia, sino que hay alguien que ha incumplido los deberes funcionarios públicos en su momento de inventariarlos, de anotarlos, de registrarlos. Entonces habrá que avanzar sobre eso y posteriormente también ubicar si existieran estos elementos, ¿no? Pero ese sería el modo en principio. Muchas veces justamente se tomaba y decía, no, si no está inventariado, como que no hubiera delito. No, está el delito anterior de incumplimiento de deberes funcionarios públicos, que un funcionario tuvo que adquirió esos bienes, debió inventariarlo y ponerlo como parte de la propiedad del gobierno provincial. Pero bueno, eso no quiero adelantar elementos, pero básicamente, generalmente esas investigaciones se llevan de semana. Bien, a ver, en la denuncia que nosotros la hemos visto, porque es pública, hay o se habla de filmaciones, se habla de testimonios que se ofrecen de personal que trabaja o que trabajaba allí en el complejo. Imagino que esto también va a ser motivo, Doc, de una ardua cuestión, ¿no? Totalmente. Nosotros en base a eso hemos tomado como probable y como posible y hemos abierto la investigación. Ahora estamos viendo bien cuál es la naturaleza jurídica de esos bienes, cómo fueron adquiridos, si fueron o no bien registrados y demás cuestiones, y por supuesto también está en la búsqueda de los mismos. Bueno, bárbaro. A partir de esto, de que ingresa la denuncia, Doc, ¿cuándo se comienza con todo esto? ¿Hay que esperar un tiempo prudencial o ustedes ya mañana pueden empezar a llamar gente a declarar? No, nosotros ya lo hemos hecho incluso. Ya hemos citado gente, ya hemos revisado ciertas cosas y estamos haciendo algunas tareas investigativas también. Inmediatamente, desde el momento que un fiscal toma conocimiento de un hecho delictivo, tiene la obligación de investigar, la obligación de iniciar una investigación. Además, nosotros no tenemos cuestiones de competencia, si bien nos dividimos el trabajo por turnos, porque para evitar, si la denuncia, por ejemplo, yo tomara conocimiento, puedo inmediatamente comenzarla igual, pues soy parte de una unidad de gestión que trabaja en conjunto. O sea que cualquier fiscal, desde el momento en el cual toma conocimiento de un hecho, puede llevarla a él o en su caso remitírsela al fiscal que esté en turno en ese momento. Pero tiene la obligación de iniciar la investigación o de promoverla. El remitirlo a otra fiscalía significa promoverlo, o sea, impulsarlo al otro fiscal que lleve también la causa. Así que ese es el término o el concepto que tenemos de trabajo en la fiscalía. Bueno, excelente, me parece bárbaro, doctor. No son temas fáciles, insisto, no es que yo lo tome con poca seriedad por el chiste o por el chascarrillo que le hacía al doctor, sino porque, bueno, es normal y es común decir, che, te tocan todas las papas calientes. Hay causas que son más o menos calientes unas que otras, precisamente por la exposición pública que tienen, Doc, ¿no? Claro, sí, y son cosas en las cuales todos tenemos que aprender y avanzar. Durante mucho tiempo no hubo investigaciones de este tipo. Sí. Entonces, es todo un tema, por ejemplo, peritos contadores forenses, para ver ¿cómo se llama?
los registros contables o de inventario de cosas que pueden tener personas que sepan analizarlo ya desde la perspectiva de la posibilidad de un hecho delictivo. Claro. Que todas esas son cosas que hay que aprender, que tenemos que avanzar y que estoy seguro que si mantenemos a partir de ahora cierta continuidad en los gobiernos va a ser mucho más abundante estos casos, digamos. Yo siempre creo que en estructuras tan grandes como son el Poder Ejecutivo, el Legislativo, siempre va a haber actos o posiblemente actos de corrupción, porque no conozco una sociedad que no tenga actos de este tipo, ¿no? Que no hay ninguna sociedad en el mundo. Más, la sociedad más avanzada se caracteriza por tener pocos o menos, pero no por no tener. Sí, seguro. Entonces, esto debe ser una práctica permanente en la investigación de hechos de este tipo. O si no, algo estamos haciendo mal, ¿no? Evidentemente. Y además, a ver, es obvio que puede como decías vos, el hecho de la misma gestión puede generar sospechas, suspicacias. Por eso me parece fantástico que se dé a conocer, que se haga la denuncia. Es lo que digo yo, no es solamente salir y denunciar. Hay que hacer la denuncia, presentar la prueba como se ha hecho en este caso, todo lo que se presenta. Imagino que vos habrás recibido nombres, apellidos de la gente que va a ir a declarar, los testigos que se ofrecen, las cosas que se dicen, se llevaron. Claro. Bueno, listo. Entonces, cuando vos haces eso y después salís y decís, yo denuncio a fulano de tal por tal cosa, bárbaro. El fiscal y la justicia se encargarán de decir el denunciante tenía razón o no, o el denunciado fue injuriado, calumniado, denunciado falsamente. Cada cual se hará cargo de pagar lo que tenga que pagar, como lo tenga que pagar, monetariamente o en la cárcel o como sea. Sí, estos son los sobre el cual tenemos que avanzar, ¿no? Hay que avanzar eso en una justicia rápida, eficiente, que diga por sí o por no, dentro de las posibilidades que se tengan, ¿no? Y siempre estableciendo políticas de investigación y políticas judiciales. En ninguna sociedad del mundo investiga todos los delitos que cometen, pero la sociedad más avanzada justamente lo que hacen son políticas sobre los delitos que afectan más a la sociedad, para que esto no se repitan, para que esto no se profundice, tratando de romper las causas de los delitos. Y creo que en gran parte eso es algo que tenemos que aprender. Algo que tenemos que aprender. Hoy discutimos mucho sobre cuestiones legales o sobre cuestiones de legislación y no hablamos de infraestructura, por ejemplo. No hablamos de ¿cómo se llama?, de cuánto es la capacidad que tiene la policía, cuánto es la capacidad que tiene el Poder Judicial. Que creo que son cosas, y esto para generar quizá la posibilidad del debate, hay que ponerse a discutir estas cosas. Hay que ponerse a hablar, quizá no lleguemos a un acuerdo, pero ya el hablarlo implica que otro va tomando conocimiento, va aprendiendo, se van sacando muchos prejuicios sobre ciertas situaciones. Por supuesto que tenemos un problema con la minoridad, es un problema que hay que solicitar, pero no es la causal ni siquiera cercana a la mayor cantidad de delitos. Te podría asegurar que es muy pequeña o ínfima la participación, lo cual no significa que tenga que haber un ámbito de impunidad. Pero hay que sentarse a discutir. Hay proyectos hace 20 años en el Congreso de la Nación para la situación de los menores. Claro. Y no se avanza, y volvemos al proyecto que siempre fue rechazado, que es simplemente bajar la edad, que simplifica asimilar a un menor a la situación de un mayor. Esa es la discusión. Tiene que haber, es más, por ejemplo en Brasil, la edad es de 12 años, pero lo que pasa es que de 12 a 18 tienen todo un código procesal y penal distinto. Claro. O sea, los delitos de menores no son los delitos de los mayores. ¿Viste? Decía, delito de adulto, pena de adulto. Ese es una... encima que no tiene una base lógica, una concepción absolutamente ilógica. Además, no es lo que se utiliza en el mundo. Hay que tener un código, es más, y se puede bajar a 12 incluso la edad de imputabilidad, en la medida de que sea un régimen penal propio para los menores. O sea, los menores, los delitos que cometan sean tratados de acuerdo a sus características propias, y en algunos de casos va a haber la posibilidad incluso de condena y cumplimiento efectivo, porque en algunos casos tendrá que haberla, pero en la mayoría de los casos, o en todos los casos, debe tratárselo bajo un sistema procesal y penal también diferente. Doc, una más y con esto ya no te molesto más. Viste que el gobernador Poggi mandó un paquete de leyes a la Cámara, a la legislatura. Entre ellas, hay una que creo que hemos charlado acá nosotros varias veces, es esto de establecer por ley
el tema de que quien reincide espere el juicio, quien reincide en un delito, ¿no? Espere el juicio preso, que no haya más la excepción de la preventiva, bueno, que sea algo automático. Claro. Bueno, es una política de esta fiscalía, pero sí, es que por eso te digo, si nos sentamos a charlar, esto se soluciona generando políticas de persecución dentro de nuestro caso, por ejemplo, sería la Procuraduría General de la provincia. Lo que pasa es que hacerlo por ley puede llevar a situaciones injustas, pero si una política que aplica este fiscal, permanentemente nosotros cuando advertimos de una persona que tiene una causa abierta, procedemos inmediatamente a la acumulación, pedimos la prisión preventiva y el plazo para hacer la acusación y llevarlo a juicio. Eso puede hacerse sin necesidad de la ley. Y además el juez puede tener la circunstancia en algún caso y decir, mira, en este caso no me parece adecuado, son delitos muy chicos, igual, bueno, puede haber circunstancias, pero en la gran mayoría no hay ningún argumento válido contra eso. Y la persona se concede la prisión preventiva. Nosotros tenemos una innumerable cantidad de casos de eso, en las cuales vamos resolviendo. Por eso te digo, esa charla, eso que se toma como algo, como si fueran digamos, algo novedoso, nosotros ya lo aplicamos, por lo menos esta fiscalía, y entonces se puede extender, y además en términos respetuosos de las reglamentaciones y todo, que es como lo hacemos nosotros, o sea, y en la mayoría de los casos, te puedo asegurar, Javier, los juzgados de garantía nos amparan esta situación porque ven la claridad, la lógica y la justicia de la medida. Loco, te di una oportunidad, cometiste un delito, te procesamos, te llevamos indagatoria, te dimos la posibilidad de cumplir el proceso de libertad y volviste a cometer un delito. Listo, ya está. Entonces, es lógico, no es necesario hacer la ley. Será útil, y ¿sabe cómo se va a interpretar esa ley? Como lo estamos interpretando acá con los jueces de garantía. Pero eso, ¿sabe cómo se hace? Con políticas de represión, con políticas de persecución que tienen que existir. Decir, bueno, mire, ¿cuánta capacidad tenemos para hacer? Por ejemplo, yo tengo que contestar ahora un sumario de una persona que está acusada por un delito de libertad y un abogado dice, pero no me hicieron rápido la acusación. Es que en términos de cómo era anteriormente, no había una política de decir, voy a acomodar yo, por ejemplo, la capacidad que tenemos es para atender el turno y sobre todo para que esos delitos, por ejemplo, toda esta causa, poder llevarla en tiempo y forma a acusación. Sí, ¿me entiendes? Entiendo. Entonces, ahora tengo que estar contestando una cosa, mire, ¿sabe lo que pasa? Privilegio otra situación a una persona que se encuentra en libertad, que tampoco es un delito tan grave, pero eso desgraciadamente no tenemos esa política. Entonces tenemos que estar dando explicaciones sobre cosas que no deberían existir, deberíamos tener eso. Y eso es algo sobre el cual hay que avanzar. ¿Me entiendes? Hay que avanzar, o sea, porque las prioridades no pueden estar establecidas porque grita más fuerte. Entonces yo grito más fuerte. Sería injusto, claro, injusto. Claro, y además es lo que la sociedad le sirve. ¿Qué quiere la sociedad? La sociedad quiere que los delitos graves sean investigados rápidamente, los delitos de abuso sexual, por ejemplo, es algo que a la gente le preocupa mucho, le duele mucho. Cuando sucede y quiere una persecución rápida y efectiva, hay que utilizar todos los medios posibles para hacerlo. Las personas que reiteran el delito, que se reiteran el mismo delito, ya los reincidentes, que aquel que no tiene una causa abierta, sino que ha sido condenado. Igual los reiterativos, los reincidentes. Ir utilizando esa capacidad y, por supuesto, darle todo lo que se pueda a todo lo demás, ¿no? Los casos de violencia de género, los casos de violencia, donde surge cualquier violencia familiar o hecho lo que se ha utilizado demasiada violencia. Todo eso tiene que ser prioridades y que tenemos que ir realizándolo acorde a las posibilidades que tenemos los juzgados. Yo, por ejemplo, tengo un listado de causas, porque también rellenamos la cámara de acusaciones, que después no pueden hacer, porque después, ¿qué hacen las cámaras? También eligen las causas que van a hacer. Entonces, por ahí le mandamos causas que sabemos que no van a hacer. Entonces vamos mechando y poniendo esas cosas. Entonces, ¿cómo explicás vos ante una situación o un reclamo a una autoridad superior? Y yo le voy a contestar diciendo esto, mire, nosotros estamos o tenemos cierta política de ir llevando las causas paulatinamente en relación a la gravedad, a la necesidad de hacer un juicio rápido, de personas que se encuentran privadas de su libertad. Yo he sido garantista toda mi vida y lo sigo siendo, y soy uno de los que más preventiva pide, porque yo entendí y comprendí que eso era válido cuando hablaba de 2 años de prisión preventiva sin, que bajaba la prisión preventiva y no sabías cuándo iba a salir, porque no había plazo, podía ser 1 año, 2 años, 3 años. Yo llegué a llevar gente a juicio a los 4 años,
de prisión preventiva. Era una locura. Hoy, si estamos hablando de 4 meses para un homicidio, claro, es un avance muy importante. Y eso significa una fiscalía que se toma en serio y decir, bueno, vamos a llevar las causas que le importa a la sociedad para que esa gente esté tranquila y la persona no esté entrando y saliendo o que tenga que estar aguantando en la casa. Entra y sale con juicio, saldrá absuelto o seguirá condenado. Yo creo que esa es la medida. Por eso te digo, yo creo que con un poco más de charla, con un poco más de acercarse y escuchar a los otros, se avanzaría un montón de cosas. Eso de la reiterancia, por ejemplo, es como decir, vamos a hacer algo que no están haciendo y ya se está haciendo, por lo menos la fiscalía lo hace, y tengo entendido que los chicos, yo siempre digo y siempre lo remarco, estoy muy orgulloso de los compañeros que tengo y de la unidad de gestión, de los 3 otros fiscales, el doctor Estrada, la doctora Torres, el doctor Basla, seguramente también hacen lo mismo, nosotros somos muy independientes, pero tenemos cuestiones en común. Eso ya se está haciendo y está bien, tiene una base legal y una base lógica. Otra cosa que incluso los tribunales, yo siempre planteo la cuestión social, la responsabilidad social de cada uno. La sociedad tiene la obligación de respetar tus derechos, pero vos también tenés que tener en cuenta al que violaron los derechos. ¿Me entendés? Claro. Y uno tiene que tener en cuenta, mire amigo, cometió un homicidio, o está acusado de un homicidio, usted ya rompió todos los límites de la paciencia, de la tranquilidad, que se le pueda pedir a la sociedad. Usted se va a tener que comer un tiempo en la cárcel hasta que se resuelva su situación, que va a ser razonable, va a ser un proceso razonable, lo más rápido que se pueda. Usted va a estar en una cuestión prioritaria en la justicia para que se resuelva su situación. ¿Por qué? Porque usted está detenido. Entonces, así es lógico. Y eso es una política, decir, señor, ¿cuál tiene prioridad para realización de juicio? Los que están detenidos. Bueno, vamos haciendo los juicios que están detenidos. ¿Cuál es la segunda prioridad? Por ejemplo, tal tipo de causa, vamos con tal tipo de causa. Entonces, de esa manera podríamos organizar y después darle o rendirle cuenta a la gente diciendo, mire, hicimos esto. Ahora tomamos un número. Y yo le digo, yo trabajé en Córdoba, yo soy puntano, pero estudié en Córdoba y trabajé en tribunal de Córdoba. Cuando comenzó la reforma judicial, a mí me pusieron a hacer, yo entré de empleado, pinche, me llenaron así un escritorio, ponerse prescripción. Yo hice una prescripción de un partido Holanda, no me acuerdo con quién, del Mundial 78. No digamos edades, doctor. Era una causa que había quedado de uno que se habían peleado. Mirá, me acuerdo cuando vino la persona para notificarle la prescripción, no sabía si insultarme, si reírse. Claro, claro. Estamos hablando que eso fue más o menos en el año 97, 98. 30 años habían pasado. Claro, porque era hacer número. Entonces, ¿cuántas causas resolvieron con sentencia este año? 2000. Pero, escúchame. 900 eran las prescripciones esas. Claro. ¿Vos te acordás, doctor, la causa, que acá fue emblemático este tema, del profesor Chávez? Que el mismo juez que le da la preventiva, después se enfrenta con la Cámara. Estamos hablando del doctor Freddy Cuello, del doctor Alfredo Cuello. Se enfrenta con la Cámara porque le dice a la misma Cámara, che, este tipo lo mandé yo preso, pero hace 4 años que está, le estamos violando todos los derechos. Claro. Hay que darle una solución. ¿Entendés? Ahí juegan los principios garantistas. Ahí juegan los principios garantistas. Claro. Porque ahí se equilibra. No, ya está desequilibrado, hermano. O sea, ahora, si hablas de 4 meses, nosotros hace poco tuvimos, y ustedes nos van a dar mucho, en el tema de Ochoa, el señor que apuñalaron en su casa. Sí. Bueno, el juez de garantía volvió a insistir, tuvieron que liberar y tuvo que el tribunal de revisión volver a detenerlo. Claro. Con lo cual estamos hablando de 4 meses por un homicida, que ya está acusado además. Claro. Ahora el 10 es el control de acusación, con lo cual estoy seguro que va a pasar la acusación. Vamos a tener, a partir del 10, o sea que todavía no se van a cumplir, ni siquiera 4 meses, el tipo va a estar acusado para ir a juicio. Claro. O sea, está pudiendo ejercer su derecho en tiempo y forma, ¿no? Totalmente. ¿Qué te parece? Entonces, si vos me decís que sos garantista, no, me parece que ya no sos garantista. Me parece que ya no ha puesto el ojo en la situación de la sociedad y de las víctimas. Claro. Entonces, eso es lo que hay que modificar, pero es cuestión de avanzar sobre estas cosas, de generar políticas y está bueno que se ponga sobre la mesa, que se charle de estos temas. Me parece que esto es importante, porque lo que decías vos, si está en la palestra y se charla, se va a tratar y se va a tratar de corregir, ¿entendés? Claro, vos por ejemplo me decís, pues vamos a ver los delitos. Entonces después vos podés hacer un cálculo, de lo prioritario, de lo que establecimos, ¿cuánto hiciste? Y un 70, un 80, un 90, un 100, uy, qué bárbaro. Claro. O si no, son esos números que son irreales, que son
hubo un tiempo en el cual hacían autos interlocutores para decir téngase presente. No, sí. O sea, vos presentás un escrito y téngase presente, hacían un auto interlocutorio, que es una resolución fundada. Claro, entonces, ¿cuántos autos interlocutores hiciste en el mes? 200. Claro. 150 eran... Claro. ¿Me entiendes? Así nunca. Y estamos en esta de cuántas formulaciones de cargo, cuántas detenciones hay, que tenés que hacerlo, pero tenés que ir sobre eso, generar una política, digamos, ¿cuántas denuncias tuvimos? ¿Cuántas fueron formular un cargo? Por eso, ¿y por qué no le formularon cargo? Porque no había motivo para hacerlo. O porque eran causas totalmente irrelevantes, y realizando la capacidad de trabajo, hicimos lo otro. Entonces es por ahí decir, che, necesitamos más capacidad de trabajo y necesitamos puntualizar en otra cosa. O decir, che, muchachos, esfuércense un poquito más. Tenemos que tener en cuenta que contamos con un personal determinado, como en todos los países desarrollados. Por ejemplo, nosotros tomamos mucho de Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿sabes cuánto cuesta un juicio? Entonces los tipos dicen, yo veía la otra vez el Washington Post, que había un caso en el cual la fiscalía se había negado el caso porque era muy caro. Mirá. Entonces, unas organizaciones reclamaban, pero ¿cómo me voy a gastar $2 millones en hacer un juicio por una persona que va a estar a lo sumo 6 meses en la cárcel? Y había hecho un acuerdo. Mire hasta lo que piensan en cuanto a los recursos. Claro. Pero ellos saben cuántos recursos tienen. Claro. Y lo tratan de utilizar lo mejor posible. Bueno, muy lejos, doctor. Nos falta mucho, eso nos falta. Pero lo importante es que nos pongamos en marcha para avanzar. Que Claro, empecemos a exteriorizar el tema. Digo, para corregir un problema, lo primero que tenemos que hacer es asimilar que lo tenemos. Entonces, bueno, ya sabés que hay un problema y empezar a hablar. Lo tenemos. Claro. Lo tenemos. Claro. Y lo tenemos y hay que todos asumir responsabilidades. Pero sobre todo, si se habla de esas cosas, se avanza muchísimo. Hay muchísimas cosas que se solucionarían con sentarse a hablar con autoridades superiores que por ahí ni conocen ciertas realidades. Sí. Por ahí hay cosas que... Te doy un ejemplo. Se habló mucho, vamos a hacer todas las audiencias, ¿cómo se llama?, orales. También habría que empezar a analizar ciertas cosas, porque la pérdida de tiempo es enorme. Claro. Por ahí, de la capacidad de trabajo que tenemos 6 horas, 4 horas, 5 horas lo ocupamos en audiencia. Claro. Y en audiencia que en el 80% son irrelevantes. Sí, que se podría solucionar por escrito. Claro. O tener un sentido más práctico. Che, van a la audiencia y le preguntan al otro. Y el otro dice, no tengo ninguna objeción. Entonces, ¿para qué hicimos la audiencia? Claro. O sea, la audiencia tiene que haber cuando hay una controversia. Entonces, plantear de eso. Por ejemplo, tengo un control de acusación. Léame la acusación. Pero se la di hace 5 días, no la leyeron. ¿Me entendés? El otro es para cuestiones formales. A ver, ¿recibió la acusación? Sí. ¿Recibió el ofrecimiento? Pero si tiene alguna objeción. No. Claro. Chau. No, bueno, listo. Cada uno a su casa. O sea, pero eso se soluciona hablando, ¿no? No, pero aparte, ves que es totalmente lógico. Entiendo lo que vos decís. Va un juez, va una secretaria, va un fiscal adjunto, claro, va un defensor, va un defensor oficial, va... Sí, todo eso para que vos, como decía vos, ¿leyó los cargos? Sí, ¿qué le parecieron? No tengo ninguna objeción. Bueno, listo, gracias, vuelva pronto. Y chao. Claro, porque justamente dice la ley para control de cuestiones formales. Claro. Entonces decía, ¿tiene alguna objeción, alguna cuestión formal, algo que le arreglemos, algo que le aclaremos? Que además eso lo hace útil. No, mire, che, los testigos, no también la dirección. ¿Por qué no aclara la dirección? Una justicia con agendas muy cargadas, con cuestiones, y no yendo a lo puntualmente necesario. Y volvemos a la prescripción del Mundial 78. El árbol no me acuerdo si era Holanda, partidazos se vieron, Holanda, sí. La Holanda del 78, que era tremenda, ¿entendés? Se vieron y se agarraron a trompa de la puerta, vaya a saber por qué. Entonces estamos haciendo eso. Entonces, ¿cuánto hicimos? 250.000. Claro. Utilizamos bien el tiempo y no siempre necesariamente. Claro. Es un recurso. Es un recurso limitado. Es cuestión de carísimo ese recurso. Porque yo soy uno de los partidarios de esto. Claro. Yo soy un partidario, yo siempre dije, ¿por qué no hacemos las cosas orales? ¿Por qué no hacemos las audiencias orales? Yo lo vengo diciendo desde hace 20 años en la justicia provincial. Que había cosas que había que hacer oral porque eran más rápidas. Hay cosas, por ejemplo, el control de revisión de prisión preventiva, eso es excelente. Vos le bajas la prisión a los 5 días, está bien o está mal. El tipo se queda o se va, punto. Claro. Perfecto.
Claro. ¿Me entiendes? Pero hay cosas que podrían simplificarse para generar una gestión más eficiente del tiempo y de las capacidades. Y eso es cuestión de charlar, porque eso no es culpa de nadie, eso es cómo se van dando las cosas. Por ejemplo, las testimoniales. Ya casi no las toman las testimoniales filmadas. ¿Por qué? Porque después cuando hay que hacer la acusación, va a ver los chicos con la auricular, no están escuchando música, están desgrabando la acusación de nuevo, escuchando 2 horas una acusación para sacar lo que tienen que transcribir en las resoluciones. Entonces pierden más tiempo. Entonces, pero son cuestiones prácticas que surgen de la práctica, no es culpa de nadie, pero el tema es que no nos sentemos a charlar y decimos, che, si lo arreglamos. Claro. Che, y si esta cosa lo hacemos de otra manera, ¿me entendés? Para evitar esas cosas, para evitar ese volver a reeditar, porque eso también nos viene del sistema anterior. El sistema anterior, la policía hacía una instrucción, después el juez de instrucción la ratificaba, y después la misma instrucción la hacían en el juicio, o sea, el mismo trabajo se hace 3 veces. Y tenemos esa costumbre de por ahí no ir a lo puntual. Si hay alguna objeción, no. Bueno, entonces sigue. Audiencias mucho más cortas, mucho más precisas. Por eso esto no es culpa de nadie. Esto es cuestión del de sistema. Cómo se van las cosas, aprender sobre la marcha. Claro, totalmente. Doc, como siempre, un gustazo charlar con vos, porque es tan simple, siempre hablarlo mío, así, siempre ¿viste? mío, Claro. Y siempre la posibilidad de poder comunicarle a la sociedad y ver que dentro de la limitación hacemos lo que podemos. Así es. Y mucho más. Yo digo que nosotros estamos haciendo, porque hay un espíritu por tomar el Ministerio Público Fiscal y sacarlo adelante muy grande, y se hace mucho más de los recursos que por ahí se nos proveen. Yo vuelvo a decir, yo estoy muy orgulloso del grupo con el que trabajo, de los chicos que son excelentes todos, pero hay que sentarse a charlar y se puede ser mejor, siempre se puede ser. Obvio que se puede optimizar. Abrazo grande, Doc, que sigas bien. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor, gracias, Javier, hasta luego. Chau, Mati, hasta luego, nos vemos.